Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos metemos de lleno en la guerra de Vietnam, pero desde una perspectiva, digamos, muy cruda, la de los números. Efectivamente. Hablamos de la métrica del horror. Hasta 4 millones de bajas indochinas, frente a unas 58.300 estadounidenses. Una desproporción que hiela la sangre. Hablamos de casi 70 a 1. Sí, es brutal. Y bueno, este Deep Dive se basa justo en eso, en análisis que intentan cuantificar lo que para muchos es el mayor fracaso de una superpotencia del siglo XX, estratégico, humano, económico. Nuestra misión hoy es desglosar esas cifras, esas tácticas, para entender la magnitud real de todo aquello y su legado. Eso es. Vamos a ello. Vale, pues empecemos por lo humano, que esas cifras son demoledoras. Hasta 4 millones de vietnamitas, laosianos, camboyanos. Las propias estimaciones vietnamitas hablan de 2 millones de civiles, 1,1 millón de combatientes del norte y del Vietcong. Y a eso, claro, hay que sumar las bajas de la RBN, el ejército survietnamita. Se estiman entre 200.000 y 250.000 más. Pero la métrica clave para el mando estadounidense, la obsesión, fue el body count. El recuento de cadáveres enemigos. Exacto. La teoría era, si matamos más de los que pueden reemplazar, ganamos. Guerra de desgaste pura y dura. Una teoría que, bueno, sobre el terreno se corrompió totalmente, ¿verdad? Totalmente. Llegó a aplicarse esa regla terrible de si está muerto y es vietnamita, es Vietcong. O sea, se inflaban las cifras. Las fuentes sugieren que, ojo, hasta 220.000 civiles podrían haber sido contados erróneamente como bajas enemigas. Sí, y tenemos ejemplos terribles como My Lai o la operación Speedy Express. Ahí se reportaron más de 10.000 bajas enemigas, pero solo se recuperaron 750 armas. No cuadra, ¿verdad? No, claro. Esta brutalidad, este enfoque en la cifra por la cifra, fue, bueno, las fuentes lo califican de uniformemente contraproducente. Alienó a la población, fortaleció y la propia nación se volvió en contra. Y claro, esta masacre humana vino acompañada de un coste económico igualmente descomunal. Hablamos de $1 billón actuales, con B, $1 trillón americano. Es una cifra mareante, sí. Si lo ajustamos a dólares de 2008, son unos 738.000 millones en gasto militar directo. Pero fíjate, casi la mitad de ese billón, unos 523.000 millones, son beneficios para veteranos. ¿Casi la mitad? Sí, el 41,5% del total. Es una especie de deuda implícita gigantesca, con pagos que se extienden décadas, hasta bien entrado este siglo. Un coste a largo plazo que a menudo se olvida. ¿Y cómo se pagó todo esto? Porque imagino que no fue muy transparente. Pues no. Principalmente se financió con impuestos altos y con inflación. Una especie de tasa oculta, vamos. Se difirió la carga fiscal, pero contribuyó mucho a la inestabilidad económica de los 70. El coste se pagó, pero digamos a plazos y con intereses altos. Vaya tela. ¿Y si miramos las herramientas militares usadas? La escala del bombardeo aéreo fue... es que no sé ni cómo calificarlo. Más de 7 millones de toneladas de bombas sobre Indochina. Sí, tremendo. 3 veces y media el tonelaje que lanzó Estados Unidos en toda la Segunda Guerra Mundial. Piensa. Es inimaginable. La operación Rolling Thunder sola ya lanzó 864.000 toneladas. Pero lo irónico es que estudios posteriores como uno de Cornell concluyeron que fue ineficaz y equivocado. ¿Ineficaz? ¿Tanto bombardeo? Sí, encontraron una correlación positiva, entre la intensidad del bombardeo y el control territorial del Vietcong. O sea, más bombas, más control enemigo en esa zona. La fuerza bruta fortalecía la resistencia. ¡Madre mía! Y luego está la guerra química, el agente naranja. Sí. Más de 19 millones de galones de herbicidas tóxicos rociados. El impacto directo estimado es terrible. Más de 300.000 muertes entre veteranos de Estados Unidos, más de 400.000 entre vietnamitas. Cánceres, Parkinson, diabetes. Una herida química que sigue abierta hoy. Desde luego, el legado de la dioxina sigue ahí, en los puntos calientes, en la cadena alimentaria. Y la preocupación por los efectos transgeneracionales es muy seria, aunque la evidencia científica es compleja. Y frente a toda esa tecnología de destrucción, la resistencia vietnamita. Con una ingeniería increíblemente ingeniosa. Los túneles de Cu Chi son el ejemplo perfecto, sí. Una red subterránea complejísima cerca de Saigón. Eran bases, hospitales, rutas de suministro, refugio, todo. Fueron clave para la ofensiva del Tet, ¿no? Cruciales.
Permitieron lanzar ese ataque sorpresa en el corazón de las ciudades del sur en 1968. Y las grandes operaciones americanas para acabar con ellos, como Crimp o Cedar Falls, pues fracasaron. Tuvieron que recurrir a los Tunnel Rat, soldados entrando casi a ciegas. Exacto. Es una metáfora perfecta de esa guerra asimétrica. La alta tecnología estadounidense, pues, neutralizada por balas, ingenio y conocimiento del terreno. Paciencia contra potencia de fuego. Pero toda esta brutalidad, este desgaste, también afectó muchísimo a la moral estadounidense, la epidemia de heroína. Sí, fue otro frente interno terrible. El contexto era explosivo, opio puro del sudeste asiático, muy barato, fácil de fumar. Suma eso a la baja moral, la guerra impopular, el rechazo a la autoridad. Las cifras son escalofriantes. Un informe de 1973. El informe Robles, sí, reveló que el 42% del personal desplegado en 1971 había consumido opioides. Y lo más fuerte, un 21%, uno de cada 5, había desarrollado dependencia. ¿1 de cada 5? Imagínate el impacto en la disciplina, en la operatividad. Pues tremendo. Hay informes de personal operando bajo los efectos de la droga. La heroína se vendía casi abiertamente en los perímetros de las bases. La adicción se convirtió en otra métrica más, una del colapso moral interno. En resumen, un fracaso medible en todas partes. Humano, por esa desproporción terrible, económico, por ese billón de dólares que aún pesa, y estratégico, por aferrarse a métricas falsas y usar la fuerza de forma contraproducente. Totalmente. Y la caída de Saigón en 1975 fue el símbolo final, la imagen de la derrota más amarga para la superpotencia. Y sí, el efecto dominó se produjo en Laos y Camboya, con consecuencias trágicas allí también. Vietnam se convirtió en una herida. Creo que esa frase lo resume. Una herida con cicatrices químicas y humanas que todavía están ahí. Una guerra que, moral y políticamente, no ganó nada. Exacto. Y nos deja quizá con una reflexión final, ¿no? Cómo esa dependencia de métricas parecen objetivas como el body count o las toneladas de bombas, pero que en el fondo son erróneas, puede llevar a un desastre de esta magnitud. ¿Cómo puede cegar tanto a los estrategas ante la complejidad real? Una pregunta muy pertinente, sobre todo pensando en cómo medimos el éxito hoy en día, en otros conflictos, en otros ámbitos. Da que pensar, desde luego.